Capítulo 11, Alejandro. 4 años antes. Despertar en esta vida fue doloroso. Al mirar a mi alrededor me di cuenta que no mucho había cambiado, sentí pena por Jess y las veces que había usado esa cama insoportablemente dura estando herido. Me moví y relajé cada parte de mi cuerpo intentando eliminar el entumecimiento. Esperé durante mucho tiempo antes de que alguien apareciera solo para que al segundo corriera sobre sus pasos como si hubiera un fantasma y bien podría hacerlo. No tenía muy claro lo que había pasado, pero algo sí sabía. Había muerto y nuestro intento de traición había salido mal. No tengo que esperar mucho para saber dónde fue aquel hombre. Finalmente. Saluda Robert, aunque más viejo, empezaba a creer que no recuperarías la cordura. Con un gesto de su cabeza, 2 de los 4 que lo acompañan se colocan a cada uno de mis lados y me llevan con ellos, guiándome por los pasillos, como si no los hubiera recorrido infinidad de veces, hasta la oficina de Robert. No tienes nada que decir. Debí mostrar confusión porque negó y continuó hablando. Me decepcionas, Alejandro, de todos, siempre fuiste el más centrado, no creí que fueras capaz de hacer algo como eso. Me gustaría decir que está en el pasado, pero no puedo permitir que queden sin castigo. ¿Qué diría eso de mí? Lo contemplo en silencio dejándolo hablar. Ahora dime algo, ¿cuántos de ustedes crees que regresaron? Hay otros. Luego de eso simplemente me regresan a la celda. No estoy seguro de qué es lo que consiguió, pero yo pude comprender algo, había otros. Todos los días durante un mes me llevaron a su oficina donde hacía preguntas al azar. Gracias a ellos comprendí que no era el único que había vuelto de la muerte, aunque no sabía quiénes, también pude deducir que nadie sabía por qué. Si me ponía a analizar nuestras circunstancias siempre me llevaban a la misma conclusión, motipacifistas, lo que me hacía pensar en que lo más posible sería que todo el grupo hubiera regresado. Ese día al volver de ver a Robert, Elías estaba en mis celdas de pie en un rincón. Permanecimos en silencio sabiendo que estarían escuchando, pensando una pregunta inocua, algo que no les diera información a ellos, pero sí a mí. ¿Cuánto llevas aquí? Finalmente decido. 3 años. Siento que mis piernas se aflojan antes de sentarme en el suelo. Él se acerca ligeramente preocupado. ¿Cuánto llevo yo aquí? Murmuro. Te vi morir. No digo nada y miro al techo como si fuera una cámara. Él asiente. ¿Has visto a alguien? Martín y Tobías, tú. Niego. Llevo un mes, pero creo que estoy aquí desde antes. Él asiente. No le digo mis sospechas. Sabía que si decía algo Robert encontraría la forma de usar esa información en nuestra contra. Seguramente ya había encontrado mis datos sobre todas las especies que estudié. Siempre creí que el conocimiento era poder, pero no sentía que me ayudara en este momento. El tiempo pasó y nos instalamos en una extraña monotonía. Elías y yo no hablábamos mucho a sabiendas de que podría no irnos, pero eso cambió cuando 2 años después un nuevo compañero de celda llegó. Estaba muy sucio, cubierto de sangre seca y fresca, su rostro hinchado por los golpes y seguramente con el cuerpo lleno de hematomas, pero fue fácil reconocer a Trevor debajo de todo eso. «Cúralo», ordenó uno de los hombres que lo trajo arrojándolo con un bolso con materiales médicos, y aunque me habría gustado ignorarlo, no podía dejarlo así, no solo porque era médico, Trevor también era parte de nuestro escuadrón. Fue torturado. Afirma Elías ayudándome a desvestirlo. ¿Qué podrían querer de él para llegar tan lejos? Murmuro. No dejes que lo encuentren. Balbucea Trevor tan bajo que casi no lo escucho. Mira a Elías y su expresión confirma que también escuchó. La única persona que viene en mi mente es el general. ¿Acaso estaba vivo? Trevor lo había visto. Sabía dónde estaba. Solo bastó una mirada para saber que pensábamos lo mismo. Teníamos que salir de allí, pero primero debemos averiguar qué planeaba Robert y cuántos de nosotros estábamos allí. Desde entonces fue un esfuerzo coordinado y lento. ¿Está Sky aquí también? Pregunté la siguiente vez que fui a ver a Robert. ¿Por qué lo estaría? Responde él sin mucho interés. Elías está aquí. Golpeó mis palmas en su escritorio. Con mucho cuidado tomo un trozo de papel y un lápiz que cayó. Él dice que vio a Toby y Martín. Dejaron a Trevor para que cuide de él. ¿Cómo sé que no están torturando a mi hermano también? Y si es el caso, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Entonces está vivo. Afirmo con una mezcla de asombro, alivio y emoción. Quiero verlo. Has estado encerrado por casi 8 años y te atreves a hacer demandas. Sonríe con ironía. Muy bien, te permitiré verlo, pero tendrás que darme algo a cambio. Lo que sea.
Digo sin pensar y aunque eso juega a nuestro favor, podría arrepentirme. Tus conocimientos a mi servicio como antes. Muy bien. Eso significaba que no sabía lo que pasaba con nosotros. Y la técnica del cazador. Agrega relajándose en su asiento. No puedo darte algo que no poseo. Encontrarás la manera. Al hablar con Treve esperaba más resistencia, pero él solo sonrió diciendo, está bien. Esa noche escribimos una pequeña nota, la llevaríamos con nosotros todo el tiempo hasta poder pasarla a uno de los nuestros. Por la mañana unos soldados vinieron para llevarme a mi antiguo laboratorio, uno de los lugares donde más tiempo pasaba. Fue extraño verlo así, tan ajeno, tan abandonado. Supuse que había cambiado, pero parecía que el cambio era más grande de lo que pensaba si me sentía fuera de lugar aquí. Lo primero sería limpiar, luego de un rato unos soldados comenzaron a ayudar, estaba tomando mucho tiempo, no recordaba que el lugar fuera tan grande, fue lo único que hice los siguientes días, limpiar y desinfectar todo el lugar, pero el quinto día Robert entró acompañado de mi hermano. Ale. Me abraza con fuerza luego de un momento, mierda Ale, creí que no te recuperarías nunca. ¿Qué quieres decir? Murmuro. Robert me llevó a verte un día. Me sujeta por los hombros mirándome con intensidad, estabas como ido, tu cuerpo estaba aquí pero no tu mente, era como si estuvieras en una clase todo el tiempo y un día solo te fuiste a dormir y ya no despertaste. ¿Cuándo fue eso? No estoy seguro, yo llegué aquí hace como 6 años y tú ya estabas aquí. 4 años. Susurro buscando dónde sentarme. De hecho. Una voz familiar y no bienvenida habla con desprecio, fueron 6 años, solo los últimos 2 los pasaste durmiendo. Matías. Me pongo de pie totalmente alerta, te ves mayor. Y tú menos frío. Sonríe irónico. ¿Qué quieres? Interrumpe mi hermano. De hecho. Se mueve por el lugar como si le perteneciera y un escalofrío recorre mi columna, el generalísimo pide que prepares tus venenos, también escribe las recetas y entrégalas. Eso tomará algo de tiempo. Intento inventar una excusa rápidamente, mi mente aún está confusa. No importa, solo hazlo. ¿Eres sordo? Intercede Sky cuando Matías da un paso hacia mí, pues que quieres que lo haga mal y nos huele a todos. Mira. Responde con agresión, no me importa el tiempo que tome, lo harás, o uno a uno tus amigos desaparecerán. Luego de sonreírme se va, Sky espera unos minutos para tomar mis manos y ocultar un papel en ellas, los guardias nos llevan por caminos diferentes. Al regresar a mi celda solo Elías está allí, con disimulo se lo entrego mientras me siento junto a él en el colchón. ¿Trevor? Pregunto cuando abre el papel. Lo llevaron a algún lugar. Sus ojos se abren muy grandes cuando ve el contenido, supongo que para enseñarles la técnica. Entendía su reacción, en ese pequeño papel había una lista de 14 nombres empezando con los nuestros, diferentes letras, diferentes formas de escribir y cada uno de ellos nos decía lo mismo, el único que no estaba allí era el general Jess. Presente. Ale. Javi corre hacia mí de entre los árboles, debes ir, hirieron a alguien. ¿El general? Pregunto bajando del auto. Robert lo tiene, dejaron a Trevor. Asiento y miro a mi acompañante, seguramente se había intercambiado por la seguridad de todos. A estas alturas ya deben saber que estamos aquí. Comenta Elías. Volveré y les informaré. Agrega Javi, si lo niego sospecharán de nosotros. Nos comunicaremos en cuanto podamos. Responde Elías tras un asentimiento, revisar el área. Iré a ver qué ocurrió con esas personas. Nos veremos en unas horas. Me toma más de lo que me habría gustado llegar al pueblo, en mi camino puedo escuchar una explosión, fue palpable cuando la opresión desapareció y todo volvió a ser como debía, incluso los árboles dieron la impresión de contener la respiración. ¿Quién eres? Un hombre me detiene con aire dominante y hostil. Soy Alejandro, me dijeron que tenían heridos. Él me mira con intensidad mientras me rodea, supuse que me estudiaba considerando si era amenaza o no, finalmente se decide sujetándome del brazo me guía. El lugar era un caos, algunos lucían desconcertados mientras otros corrían de un lado a otro. Aquí está. Alguien grita y corre en dirección a un pequeño grupo. A mi lado siento mi captar tensarse, caminamos hacia ellos cuando un pequeño resplandor llama mi atención, ese hombre llevaba en sus manos una flecha de punta negra, es entonces cuando veo lo que rodean, era esta persona por la que Javi me había enviado.
Líder Ian Alexander. La potente voz de mi captar se hace escuchar, este intruso dice poder ayudar. Un joven no mucho mayor a mí se nos acerca, él no presentaba más edad de la que yo tenía al morir, pero había aprendido incluso antes a no confiar en las apariencias. ¿Por qué estás aquí? Pregunta con suave autoridad, su tono me recordó el que utilizaba Jess. Un amigo me envió. ¿Quién? Uno de los que vigilaba el cuerpo se puso de pie con rapidez. Javier. Le respondo con calma, él dijo que había alguien herido. El amigo de Sky. Pregunta dando un paso más cerca, se veía un poco fuera de sí, es uno de los que Sky mencionó, los que volaron los aparatos. ¿Puedes ayudarlo? El líder pregunta. Es una flecha envenenada, se supone que a base de veneno de avispa de mar. ¿Se supone? Interroga. Las cantidades fueron cambiadas, pero aún es peligroso. Mis siguientes palabras fueron para el que sostenía la flecha, no debería sostenerla de esa forma, funciona con el contacto. Sin pensarlo camino tomándola de sus manos tras ponerme unos guantes de látex que siempre estaban en mi bolsillo, tienes que lavarte con mucha agua. ¿Cuál es tu nombre? Llámame atención nuevamente el líder. Alejandro, ¿tienen una clínica o algún lugar donde pueda tratarlo? Me indica que lo siga mientras dos de ellos cargan al hombre inconsciente. ¿Y quiénes son Javier y Sky? Continúa. Son dos de nuestros hermanos de escuadrón. Entramos a una pequeña clínica que parecía estar bien abastecida. Leo dijo lo mismo. Comenta alguien mientras dejan al hombre en una camilla, ese sujeto Sky lo abrazó con mucha fuerza cuando lo vio. ¿Leo es parte de tu escuadrón? Vuelve a hablar el líder. No conozco ningún Leo. Tomo unas tijeras y comienzo a cortar la camiseta de mi paciente. Claro, mi error. Sonríe irónico, cambió su nombre cuando despertó en esta vida, su nombre antes, era Jess. Detengo mis movimientos y lo miro fijo, no fue difícil adivinar que lo había dicho intencionalmente, decido dejar ver mis emociones solo un momento. Eso lo explica. Suspiro descansando mi peso en la camilla con los ojos cerrados, hemos buscado por años al general Jess, pero ese no es un hombre ahora. ¿General? Pregunta un hombre alto. Sí, nuestro líder. Respiro profundo y me pongo a trabajar. Líder. Otro grupo de hombres irrumpe en las salas cargando a alguien muy golpeado, ¿dónde lo dejamos? ¿Trevor? Pregunto a nadie acercándome a tomar su pulso, ese bastardo, déjenlo ahí. Señalo otra camilla. Ellos miran a Ian Alexander esperando su aprobación antes de hacer lo que dije. Comprobar el estado de mi paciente fue sencillo, la zona de la herida comenzaba a gangrenarse y tenía ramificaciones, se extendía. ¿Por qué no atiendes a tu amigo primero? Interroga el líder. Él puede esperar, Trevor las ha tenido peores, este hombre corre peligro de muerte si no revierto los efectos cuanto antes. Bueno, deberías concentrarte. Uno de los que trajo a mi paciente habla con un toque de hostilidad, Andreas es el más importante en esta habitación para tu general. Miro de ese hombre a mi paciente, Andreas, ida y vuelta, sin presiones. Reviso un poco el lugar buscando los materiales para limpiar la herida y tras comprobar nuevamente que no despertará, comienzo a cortar la carne muerta y contaminada. ¿Cómo te ayudo? Pregunta a alguien sobre mi hombro, no me molesta en voltear. Pueden desvestir y limpiar a Trev. Durante la siguiente hora todo lo que hago es cortar a Andreas hasta que su sangre finalmente comienza a brotar limpia y sin mal olor, tomo el vial que llevo en el bolsillo, pero antes de poder inyectarlo alguien me sujeta la muñeca. ¿Qué es eso? Pregunta el hombre alto. El antídoto. Digo simplemente zafándome de su agarre. ¿Por qué no se lo diste antes? Cher. Alguien le dice con calma, Leo me dijo que siempre antes de colocarse el antídoto debía detener la propagación. Exacto. Agrego tras aplicar la inyección, mientras menos de su cuerpo se vea comprometido, mayor será su posibilidad, solo espero que no queme los químicos muy rápido. ¿Qué quieres decir? Pregunta Cher. Los Fire tienen el metabolismo muy acelerado, eso hace que este tipo de cosas no los afecte por mucho tiempo, y eso es si llegan a funcionar. ¿Y qué pasará si lo quema rápido? Pregunta el otro. Ahora todo depende de él. Respondo evadiendo la cuestión, ¿cómo van con Trevor? Me acerco a la otra camilla. Hemos limpiado todas sus heridas y cosido las superficiales. Eres médico.
Viendo su trabajo era simple llegar a esa conclusión. Lo soy, mi nombre es Josh y él es mi aprendiz Elías. Oh, te llamas igual que nuestro segundo. Miro alrededor, ¿podría alguien decirle al líder que Elías vendrá en cuanto termine de revisar el perímetro? No quisiera que lo confundieran y atacaran. Puedes. Dice Cher. Iré. Responde el mismo que había sido hostil antes, necesito aire. Me tomo un momento para evaluar las heridas de Trep, tenía muchos golpes, una costilla astillada, cortes y áridas punzantes, algunas de ellas atravesando su carne en una pierna, era como si lo hubieran hecho con un destornillador o algo así, cosí las heridas, le di un antibiótico y calmante, revisé la condición de Andreas. Su temperatura se mantenía en 45, lo que no era bueno, pero tampoco me preocupaba. Estirando mis músculos me siento listo para tomar un respiro, busco entre los gabinetes con la esperanza de encontrar algo de café, afuera la noche comenzaba a aparecer, me di por vencido cuando lo único que encontré fue té negro. ¿Necesitas ayuda en algo? La suave voz del pequeño Elías me tomó por sorpresa. Solo buscaba café, pero esto es todo lo que hay. Agito la caja frente a él. Puedes calentar agua allí. Señala una pequeña habitación al final de la sala, a Leo también le gusta el café, puedo ver si encuentro un poco. Agrega con una sonrisa. Lo agradecería. Asiento y me dirijo a la cocina. Cuando el té estuvo listo me dispuse a preparar un informe de todo lo que había hecho ese día y se lo entregué a Josh, él me entregó el suyo, ambos leímos, juntamos los informes y ambos los firmamos antes de guardarlos en el archivero, de alguna forma se sintió como si lleváramos mucho tiempo trabajando juntos. Fue agradable que para variar una vez alguien entendiera de lo que estaba hablando, el no tener que explicar cada detalle de lo que hacía fue reconfortante. A media mañana, cuando ya mis energías estaban llegando a su límite, una conmoción en la entrada consigue despabilarme, un grupo de 3 hombres arrastraban a duras penas a un cuarto que parecía estar convulsionando. Colóquenlo allí. Me muevo con rapidez para poder evaluar su condición, sujeten sus manos, piernas y tú sosténlo por los hombros, hay que impedir que se mueva mientras lo reviso. Mantener inmovilizado a una persona en estas condiciones no era del todo bueno, podíamos causarle más mal que bien, pero dada la situación y que nadie parecía saber lo que pasaba era lo mejor que podía hacer. Comienzo a trabajar controlando su pulso, sus ojos y lo mejor que pude hacer por escuchar su corazón descontrolado, evaluar sus reflejos fue imposible. Al final lo único que pude hacer fue colocarle un relajante muscular y mantenerlo de costado en la camilla mientras esperábamos que la crisis pasara, pero esta parecía volverse interminable. ¿Alguien sabe cuál es su especie? Pregunto mientras una idea comienza a formarse en mi cabeza. No estoy seguro. Responde uno lanzándole una mirada a los demás, quien suele ser muy callado, el único con el que lo hemos visto socializar últimamente es Leo, a nadie aquí le importa realmente cuál es su especie. Es un mestizo. Interviene Josh con una carpeta desorganizada en las manos, según esto es un destroyer empático, pero una pequeña parte del esfire y devorador. Vaya combinación. No puedo evitar decir, el lado científico en mí está fascinado con el hecho de que criaturas de estas especies hayan sido capaces de convivir lo suficiente para obtener descendencia, muy bien. Comienzo a moverme sintiéndome incómodo cuando todos me ven de forma extraña por mi reacción. Había muchas formas de relajar a una persona cuando estaba alterada si la medicación no funcionaba. En un caso como este bien podría intentar otras alternativas, la terapia sensoriales era una de ellas. Tomo mi celular, coloco algo de música relajante sintiendo la mirada de varios de ellos por momentos. Josh por su parte parece captar enseguida lo que estoy tratando de hacer y comienza a rebuscar en los cajones. Pronto encuentra unos pequeños frascos que coloca en una cacerola al fuego para que estos desprendan un agradable aroma a flores. Yo opto por unas velas que coloco alrededor de la cama encendiéndolas. Por alguna razón a mí en particular el aroma de la cera me resultaba bastante reconfortante, por lo que no vi por qué no podía ser una opción. Por último, mientras los demás continúan sosteniendo al hombre, comienzo a masajear su cuerpo, sus brazos, sus piernas, hombros, cuello, todo en un esfuerzo por intentar relajar sus músculos y ayudar al sedante a surtir efecto. Con las manos y brazos acalambrados de tanto ejercer presión, finalmente el hombre comienza a relajarse. Les indico con un gesto que ya pueden soltarlo y tomando un respiro tanto Josh como yo detenemos nuestros movimientos. Debería estar bien ahora, pero permanezcan cerca por si acaso los necesitamos. Indico con voz cansada, doctor, ¿me permite? Extiendo la mano pidiendo los papeles que él estaba leyendo antes. Comienzo a leerlos caminando de un lado a otro cerca de la camilla.
Efectivamente era un historial médico del paciente llamado Ken. Al parecer estos episodios eran bastante comunes para él, teniendo al menos 2 al mes, y no se podían explicar por qué. Camino al escritorio en el extremo de la habitación dejando allí la carpeta de forma descuidada, la estudiaría nuevamente más tarde.